micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, Estudio Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos. Autor: aunque el Evangelio de Marcos no nombra a su autor, es unánime el testimonio de los padres de la Iglesia primitiva, que Marcos fue el autor. Él era un compañero del apóstol Pedro, y evidentemente su hijo espiritual, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Él recibió de Pedro información de primera mano sobre los eventos y enseñanzas del Señor, y preservó esa información de manera escrita. Es generalmente aceptado que Marcos es el Juan Marcos del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 12 versículo 12. Su madre fue una cristiana rica y prominente en la iglesia de Jerusalén, y probablemente la iglesia se reunía en su casa. Marcos se unió a Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero, pero no en el segundo, debido a un fuerte desacuerdo entre los dos hombres, Hechos capítulo 15 versículos 37 y 38. Sin embargo, cerca del final de la vida de Pablo, él llamó a Marcos para que estuviera con él. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Fecha de su escritura. El Evangelio de Marcos fue posiblemente uno de los primeros libros escritos del Nuevo Testamento, probablemente en el 57 a 59 después de Cristo. Propósito de la escritura: mientras que Mateo fue escrito principalmente para sus compatriotas judíos, el Evangelio de Marcos parece estar dirigido a los creyentes romanos, particularmente a los gentiles. Marcos escribió como un pastor a los cristianos que previamente habían escuchado y creído el Evangelio, Romanos capítulo 1 versículo 8. Él deseaba que ellos contaran con una historia biográfica de Jesucristo como el siervo de Dios y Salvador del mundo, a fin de fortalecer su fe cuando se enfrentaban a una severa persecución, y para enseñarles lo que significaba ser sus discípulos. Versículos clave: Marcos capítulo 1 versículo 11, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos capítulo 1 versículo 17, y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos capítulo 10 versículos 14 y 15, viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Marcos capítulo 10 versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 12 versículos 32 y 33, bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Marcos capítulo 16 versículo 6, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Marcos capítulo 16 versículo 15, y les dijo: Ide por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Breve resumen: este Evangelio es único, porque enfatiza las acciones de Jesús más que su enseñanza. Está escrito con sencillez, moviéndose rápidamente de uno a otro episodio en la vida de Cristo. No comienza con una genealogía como en Mateo, porque los gentiles no estarían interesados en su linaje humano. Después de la introducción de Jesús en su bautismo, Jesús comienza su ministerio público en Galilea y llama a los primeros 4 de sus 12 discípulos. Lo que sigue es el registro de la vida de Jesús, su muerte y resurrección. El relato de Marcos no es solo un conjunto de historias, sino una narrativa escrita para revelar que Jesús es el Mesías, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. En una profesión dinámica, los discípulos, dirigidos por Pedro, reconocen su fe en él, Marcos capítulo 8 versículos 29 y 30, aunque fracasan en comprender plenamente a su Mesías hasta su resurrección. Mientras seguimos su viaje a través de Galilea, las áreas circundantes, y luego hasta Judea, nos damos cuenta de su ritmo de trabajo. Él tocó las vidas de mucha gente, pero dejó una marca indeleble en sus discípulos. En la Transfiguración, Marcos capítulo 9 versículos 1 al 9, él les mostró a 3 de ellos un avance de su futuro regreso en poder y gloria, y nuevamente se reveló ante ellos como lo que él era. Sin embargo, en los días previos a su viaje final a Jerusalén,
los vemos a los discípulos desconcertados, temerosos y dudando. Cuando Jesús fue arrestado, él se quedó solo después que todos huyeron. En las horas siguientes a los falsos juicios, Jesús proclamó valientemente que él era el Cristo, el Hijo del Bendito, y que él regresaría triunfante. Marcos capítulo 14 versículos 61 y 62. Los eventos culminantes que rodearon la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección no fueron presenciados por la mayoría de sus discípulos. Pero varias mujeres fieles atestiguaron su pasión. Después del día de reposo, temprano por la mañana del primer día de la semana, ellas fueron a la tumba con especias aromáticas para la sepultura. Cuando vieron que la piedra había sido removida, ellas entraron a la tumba. Lo que vieron no fue el cuerpo de Jesús, sino un ángel con una túnica blanca. El gozoso mensaje que recibieron fue: ha resucitado. Las mujeres fueron las primeras evangelistas, al difundir las buenas nuevas de su resurrección. Este mismo mensaje ha sido difundido por todo el mundo en los siglos siguientes y a nosotros hasta nuestros días. Conexiones. Debido a que la audiencia a quien Marcos se dirigía eran los gentiles, él no cita tan frecuentemente el Antiguo Testamento como lo hace Mateo, quien escribió principalmente para los judíos. Él no comienza con una genealogía que vincule a Jesús con los patriarcas judíos, sino que en vez de ello comienza con su bautismo, el principio de su ministerio terrenal. Pero aún allí, Marcos cita una profecía del Antiguo Testamento referente al mensajero Juan el Bautista, quien exhortaría a la gente a preparar el camino del Señor. Marcos capítulo 1 versículo 3, Isaías capítulo 40 versículo 3, mientras esperaban la llegada de su Mesías. Jesús se refiere al Antiguo Testamento en varios pasajes de este Evangelio. En Marcos capítulo 7 versículo 6, Jesús reprende a los fariseos por su adoración superficial a Dios con sus labios, mientras sus corazones estaban lejos de él, y se refiere a su propio profeta, Isaías, para condenarlos por la dureza de su corazón. Isaías capítulo 29 versículo 13. Jesús se refiere a otra profecía del Antiguo Testamento, la cual iba a ser cumplida esa misma noche, mientras los discípulos serían dispersados como ovejas sin pastor, cuando Jesús fue arrestado y condenado a muerte. Marcos capítulo 14 versículo 27, Zacarías capítulo 13 versículo 7. Él se refiere nuevamente a Isaías, cuando limpia el templo de los cambistas de monedas. Marcos capítulo 11 versículos 15 al 17, Isaías capítulo 56 versículo 7, Jeremías capítulo 7 versículo 11, y a los Salmos cuando le explicó que él era la piedra angular de nuestra fe y de la Iglesia. Marcos capítulo 12 versículos 10 y 11, Salmos capítulo 118 versículos 22 al 23. Aplicación práctica. Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios sufriente, Marcos capítulo 10 versículo 45, y como aquel que vino a servir y sacrificarse por nosotros, en parte para inspirarnos a hacer lo mismo. Debemos ministrar como él lo hizo, con la misma grandeza de humildad y devoción para servir a los demás. Jesús nos exhortó a recordar que, para ser grande en el reino de Dios, debemos ser los siervos de todos. Marcos capítulo 10 versículo 44. El autosacrificio debe trascender a nuestra necesidad de reconocimiento o recompensa, así como Jesús estuvo dispuesto a ser humillado al poner su vida por las ovejas. Por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.